Bueno, profe, buenas tardes. Entonces, pues, realizaré el video para explicarte los 3 puntos del parcial. Entonces, pues, para el primero, ¿qué nos estaban dando? Bueno, para este caso, pues, me estaban dando ya la función derivada. Entonces, pues, al principio estaba algo confuso porque cuando vi las preguntas, pues, no, las respuestas, perdón, no entendía bien, pero pues ya después echarle cabeza y eso, pues ya a la final lo que hice fue, primero, pues igualé la función derivada, la igualé a cero para poder hallar las x. Entonces, por medio de factorización, encontré que las x me daban 0, 1 y 2. Me dieron 3x que me daban 0 y 1, 2. Entonces, ¿qué hice después? Luego cogí la función derivada y las evalué con cada una de las x. Entonces hice f0, f1 y f2. Curiosamente, pues todas me dieron 0. Entonces saqué la conclusión que el mínimo local que se encontraba ahí era 0 en la gráfica. Luego, para pues verificar, grafiqué la función, la grafiqué. Y pues sí tiene lógica porque ahí en la gráfica vemos que hay un mínimo local en 0. Pero no estaba tan seguro porque busqué otras maneras y había otras maneras de encontrar el mínimo local y todo, pero no encontré otra manera, sino pues ya estoy seguro de que pues la respuesta sí es esta, puesto que pues el proceso pues así, tal cual algebraicamente, yo diría que está bien. Entonces pues para ese primer punto lo realicé de esa manera. Para el segundo punto, pues ya pues tú verás la imagen, profe, para guiarte un poquito. Pero pues para este caso pues habían dos cosas que nos pedían, o sea, nos daban dos enunciados y toca mirar si eran correctas o si una de esas eran correctas o no, si no eran correctas ninguna de las dos, o si eran correctas las dos. Entonces, pues para este caso nos daban que y era igual a hx y que hx equivalía a coseno x. Entonces, para este caso, ¿qué hice primero? Pues primero dije, bueno, derivemos. Derivé la función de coseno x, que por medio de propiedades de derivada de coseno x, pues su derivada es menos seno x. Entonces, para el primer puntico, lo que me daban eran el x igual a pi sextos. Y me daban la diferencial de x, que era igual a un medio. Entonces, por medio de la fórmula de la diferencial de y, entonces es de y igual a, la diferencial de y, perdón, es igual a f'(x) por la diferencial de x. Como ya me daban la diferencial de x, solo tenía que tener en cuenta que como nos dan f', pues ya tenía la derivada, que era menos seno x. Entonces, ¿qué hice? Me daban x, que era igual a pi sextos. Entonces reemplacé, la función me queda entonces menos seno de pi sextos por un medio. Luego ahí pues resolví y me da que es menos un medio por un medio, que eso es igual a menos un cuarto. Entonces para este caso es correcta la afirmación. Y entonces para el segundo caso, en este caso pues casi no pensé bien, pero pues lo que llegué al final fue que tocaba utilizar, pues ahí nos lo daban, entonces era pura comprensión de lectura más que todo. Entonces nos pedían linealizar la h. Entonces pues utiliza la fórmula de la linealización, que es f de a más f' de a factor de x menos a. Entonces pues utilizando la fórmula pues ya me daban una función que era lx. Me pedían demostrar esto por medio de la fórmula para demostrar que sí daba este lx. Entonces pues ya me daban el a, que también era pi sextos. Entonces con la fórmula de la linealización llegábamos a que sí era lo mismo, porque pues al reemplazar en la fórmula, pues la ecuación me quedaba coseno de pi sextos menos seno de pi sextos factor de x menos pi sextos. Y eso pues al resolverlo me daba que era raíz de 3 sobre 2 menos un medio factor de x menos pi sextos. Ya en la gráfica
Eso ya pues se me complicó un poquito, profe, pero pues ya había una curiosidad, y es que la A era idéntica, o sea, la función en A era la misma función que en X, entonces era una cosa muy particular en este ejercicio, ¿sí? Entonces pues ahí lo que hice, pues ya nos daban el A y ya nos daban pues como tal utilizando la ecuación del coseno, la grafiqué y ahí me daba justamente que sí había una recta tangente en la gráfica, más que todo en la de coseno. Y ya, sí, eso fue lo que hice en el segundo punto. Y para el tercer y último punto, este ejercicio ya lo habíamos hecho en clase, pero pues para este caso yo, como ya van otros valores y eso, pues yo me acuerdo un poco. Entonces nos están dando pues que la base, que hay una escalera que está recostada sobre un edificio y su base se desliza a 6 metros por segundo. Entonces, y que la altura está por encima, que hay 3 metros por encima de la base. Entonces, ¿qué hice yo? Pues hice primero el dibujito de que la escalera mide 5 metros y su altura pues de 3. Entonces, pues, como dice que la base se desliza, pues lo que hice ahí fue armar un triángulo rectángulo. Entonces, pues ya me daban la hipotenusa de ese triángulo, que era 5. Entonces, por medio de Pitágoras hice que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, que en este caso pues es 25. Entonces hallé esa relación entre x y y. Pero para este caso me estaban pidiendo, era el diferencial de x sobre el diferencial de t, del tiempo. Y pues esta función depende del tiempo, mejor dicho. Estas funciones, digamos, x va a depender de t y y va a depender de t también. Entonces, pues lo que me estaban pidiendo para este ejercicio era el diferencial de x sobre el diferencial de t, cuando x equivale a 3, porque nos daban que la base estaba por encima de 3 metros, que en este caso pues era la altura. Entonces lo que hice fue, en la ecuación de Pitágoras, reemplazar x con 3 para poder hallar el y. Y ya al final pues poder utilizar los dos valores de x y y para hallar el diferencial de x sobre el diferencial de t, cuando x equivale a 3 y y equivale a 4. Entonces pues aquí me confundí un poquito, pero pues era derivar la función de Pitágoras de x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Entonces era simplemente derivar, entonces me quedaba 2x por el diferencial de x sobre el diferencial del t, más 2y por el diferencial de y sobre el diferencial de t, y la igualaba a 0. Entonces ahí solo empezaba a despejar al diferencial de x sobre el diferencial de t, y me quedó que era menos y sobre x por el diferencial de y sobre el diferencial de t. Ya y y x las tenía porque las encontré anteriormente por medio de Pitágoras, y pues x me la estaban dando de por sí, que era la altura. Y el diferencial de y sobre el diferencial de t ya también me lo estaban dando, que es lo que se desliza la base de la escalera, que son 6 metros por segundo. Entonces nada más era reemplazar en la ecuación, y me quedaba que eran menos 4 tercios por 6, que eso es igual a menos 8. Entonces, para este caso, pues la razón de cambio es de menos 8 metros por segundo. Llega a una conclusión que pues ese negativo significa que la escalera se está alejando poco a poco del origen. Cada vez que se desliza positivamente, va a dar un resultado que se va alejando más y más del origen. Y ya, eso sería todo, profe.